esos números solo han podido crecer. Si para el 1995 era el 85%, lo que podemos esperar es que en el 2009 sea el 90 o 90 y tanto por ciento. Solo ha podido crecer, nunca tenía tendencia de crecer, sino eso construía a los Estados Unidos de Norteamérica no solo como el principal consumidor, lo cual es un problema humano muy delicado, al cual no me quiero referir como un elefante en una cristalería. Ese problema de la drogadicción es un problema humano muy delicado que tiene la característica de que no se resuelve a tiros. Pero el problema es que Estados Unidos no solo era el primer consumidor, era la primera lavadora. Y ese ya es otro problema. Porque para ser la primera lavadora del planeta surge la pregunta, ¿se puede meter a la corriente bursátil económica, a la corriente monetaria de una economía, el 85% de las ganancias provenientes del narcotráfico sin que exista una organización criminal que lo permita? La respuesta todos la sabemos, la respuesta es no. Luego entonces, en Washington está un cartel y no cualquier cartel. El cartel de Washington, sí, el mismo que nos dice a nosotros, Venezuela no está colaborando suficientemente. Y nosotros exhibimos cuotas cada vez mayores, decomisos cada vez mayores. Pero el jefe de la DEA tamborileando sus dedos, no, Venezuela todavía, ese es un paraíso del narcotráfico. Y nosotros más decomisamos y más a lo mejor armas compramos y más nos colocamos al interior de su moral. Al interior de su moral, ya van a entender por qué me refiero a eso. Cada vez más nos enhebramos a su visión moral, a la supuesta ética que tienen ellos para pasar una raya, para decir, si alteras tu conciencia con whisky 18 años, eres tremendo tipo. Pero si a diferencia de eso te metes un tabaco de marihuana, eres un miserable. ¿Quién puso esa raya? ¿Cuándo hicieron la asamblea? Que no me convocaron a mí. ¿En qué momento? Si yo le preguntara ahorita a la Organización Mundial de la Salud, máximo organismo para hablarme sobre este problema, enumere y enliste cuáles son las drogas más letales que afectan el curso de la humanidad, diría, número 1, alcohol. Número 2, tabaco. ¡Hombre! Las dos que tienen propaganda. Y entonces, ¿cómo es eso de la vida, la muerte, la salud, si las dos que matan más son las dos que tienen propaganda? ¿Quién hizo esa ética? ¿En el nombre de qué valor moral se dijo esto sí, esto no? ¿A quién llamaron? ¿En base a qué criterio cultural ancestral? Cuando los misioneros llegaron a nuestras costas, los que escribían, porque los conquistadores estaban demasiado ocupados degollando indígenas para poder escribir, llegaban los misioneros que eran los que escribían y relataban, se emborrachaban con humos de ciertas hierbas. Y entonces, ¿será que en el background cultural de nuestra cuestión nosotros no tenemos eso claro? ¿Será que nosotros alterábamos nuestra conciencia en base a otros valores que no son los que nos decían? ¿Cómo es eso? Pero ¿cómo es eso en serio? Pero lo que yo quiero decir antes de continuar es que el cartel de Washington está amenazando a la revolución bolivariana y el cartel de Washington está diciéndole a la revolución bolivariana, tú estás metido en el narcotráfico y con su moral, con la moral de ser no me voy a meter con el problema del consumo, que como dije es un problema humano muy serio, pero el problema de lavar dólares no es un problema humano. Ese ya es un problema económico-político que tiene que ver con el deseo de ganancia y ese sí involucra a una organización criminal llamada la Drug Enforcement Agency, que en este momento cultiva y protege a los cultivadores de amapola en el Triángulo de Oro. O sea, repito, el ejército norteamericano protege a los cultivadores de amapola del Triángulo de Oro y los aliados reales del ejército norteamericano en Afganistán son los cultivadores de opio.
Y entonces son ellos los que nos pueden decir a nosotros desde su perspectiva y desde su moral, tú no contribuyes suficiente con el narcotráfico. Culmino diciendo en relación a la participación ciudadana que formo parte de un equipo político diverso, multiforme, básicamente conformado por activistas y militantes del ámbito bolivariano, pero no solamente del ámbito bolivariano, que está organizándose para que en las elecciones parlamentarias de diciembre del 2010, adicionalmente al hecho electoral normal, o mejor dicho, no tanto normal, sino correspondiente a esa fecha, cuál es el de la elección de los asambleístas a la Asamblea Nacional, vamos a tratar, vamos a hacerlo, estamos trabajando para recibir la información necesaria, para recoger las firmas que sean necesarias, de manera que ahora que los hermanos hondureños han puesto de moda las consultas al pueblo, se le consulte, se realice, de acuerdo a lo que prevé la Constitución bolivariana, se realice en esas elecciones un referéndum consultivo donde el pueblo de Venezuela sea consultado sobre la pertinencia de someter las llamadas psicotrópicas, las sustancias psicotrópicas y estupefacientes a regímenes legales similares a los que existen para alcohol y tabaco. Esa va a ser la participación ciudadana en la que algunos compañeros y compañeras vamos a estar metidos. Muchas gracias. Gobierno Bolivariano.